Desde 2014, Ucrania vive una guerra en el este del país. Ese año, la península de Crimea, en el Mar Negro y hogar de la ciudad y puerto de Sebastopol, fue anexada por Rusia. Paralelamente, en las regiones de Donetsk y Lugansk, conocidas en conjunto como el Donbass, estallaron enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos. Ciudades como Donetsk, antes un centro industrial importante, y Lugansk, con su arquitectura soviética y sus grandes avenidas, se convirtieron en símbolos de un conflicto que parecía en pausa, pero en realidad se incubaban tensiones mayores. El 24 de febrero de 2022, el mundo despertó con la noticia de que columnas de tanques, baterías de artillería y tropas rusas cruzaban las fronteras de Ucrania de múltiples frentes. Misiles alcanzaron ciudades a cientos de kilómetros de los combates iniciales. Kiev, la capital, una ciudad de más de 3 millones de habitantes, rica en historia, con monumentos como la Catedral de Santa Sofía y el Monasterio de las Cuevas, se preparaba para una defensa desesperada. Los habitantes corrían hacia las estaciones de metro, que se transformaron en refugios antiaéreos. Al norte, las tropas avanzaban por la región de Chernigov, hacia el estratégico aeropuerto de Hostomel, cuya pista se convertiría en un campo de batalla por horas cruciales. En el noreste del país, la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, fue blanco de ataques intensos desde los primeros días. Conocidas por su vida universitaria, plazas como la Plaza de la Libertad y edificios históricos como la Casa de la Ópera, la ciudad resistió bombardeos constantes. Los barrios residenciales de Saldivka, al norte, se convirtieron en uno de los lugares más golpeados del país. A pesar del asedio, la población civil organizó redes de apoyo, cocinas comunitarias y corredores de evacuación improvisados que salvaron miles de vidas. A las afueras de Kiev, pueblos como Burka, Irpin y Borodianka sufrieron semanas de ocupación. Las imágenes de Burka, sus calles, como la avenida Volkasna, atravesadas por vehículos destruidos, edificios quemados y evidencias de violencia contra civiles, conmocionaron al mundo y fueron investigadas por organismos internacionales. Irpin, cruzada por el río Irpin, se convirtió en una ruta estratégica. Su puente principal fue explotado por las fuerzas ucranianas para frenar el avance de los rusos. La escena del cruce improvisado, donde miles de familias huían bajo el estruendo de los bombardeos, se volvió uno de los símbolos humanitarios de esta guerra. Más al sureste, en la costa del Mar Negro, la histórica ciudad portuaria de Odessa se preparaba para un posible desembarco. Con sus cafés frente al mar y su mezcla única de culturas, Odessa reforzó sus defensas construyendo barricadas junto a sus monumentos e incluso minando sus playas. Aunque la ciudad no vio un asedio terrestre, fue blanco de misiles que afectaron infraestructuras portuarias y edificios residenciales, recordando que ningún rincón del país estaba realmente a salvo. A medida que avanzaba la guerra, el epicentro de los combates se concentró en el este. Ciudades al borde del río Siversky Donetsk se convirtieron en escenario de una intensa guerra urbana. Más adelante, por meses, los focos de atención se centraron en Bakhmut, una ciudad relativamente pequeña pero de gran valor simbólico y estratégico. Sus calles, bosques y campos se transformaron en un laberinto de trincheras y fortificaciones. La lucha en Bakhmut fue descrita como una de las más intensas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En el sur, a orillas del río Dnipro, la ciudad de Jersón fue la única capital regional ocupada en la primera fase de la guerra. Su cercanía con la península de Crimea la hizo objetivo prioritario. Meses después, en una operación que cambió el rumbo del conflicto, las fuerzas ucranianas recuperaron la ciudad. Las imágenes de los habitantes reuniéndose en la Plaza de la Libertad para recibir a los soldados liberadores resonaron en el mundo entero, pero la amenaza no terminó. Desde la otra orilla del Dnipro, los bombardeos continuaron, evidenciando lo frágil de la victoria. Otro punto crítico fue la región de Zaporizhia, lugar de la mayor central nuclear de Europa, situada en la ciudad de Nergodal. La instalación se convirtió en escenario de enfrentamientos y riesgos constantes, generados preocupación internacional sobre un posible accidente nuclear. La ciudad de Zaporizhia, capital regional, también sufrió ataques frecuentes, mientras servía como centro de evacuación para quienes huían de las zonas ocupadas en el sur. Más allá de los mapas, las ofensivas y los titulares, la guerra en Ucrania es una historia profundamente humana. Millones de personas huyeron hacia el oeste, pasando por ciudades como Leópolis, cuyo centro histórico, con sus cafés y su arquitectura renacentista, se convirtió en refugio cultural y humanitario. Estaciones como Lviv Holovny vieron pasar trenes abarrotados día y noche. En otras ciudades, desde Dnipro hasta Vinnytsia, hospitales, escuelas y hogares fueron afectados por ataques que cambiaron la vida de familias enteras. El día de hoy, la guerra sigue marcada por ofensivas, contraofensivas y negociaciones inciertas. Lugares como Avdiivka, Kupiansk o Rogotine se han vuelto parte del vocabulario del conflicto.
representando los constantes cambios en el frente. Ucrania continúa defendiendo su soberanía mientras el mundo observa, analiza y debate las posibles vías hacia la paz. Nunca antes un conflicto europeo había utilizado tanta tecnología. Drones de reconocimiento se volvieron herramientas fundamentales para rastrear columnas de vehículos. Drones FPV operados a distancia atacaron posiciones enemigas con precisión milimétrica. En ambos bandos, la guerra electrónica, las imágenes satélite y la inteligencia artificial comenzaron a definir estrategias, convirtiendo a Ucrania en un laboratorio militar del siglo XXI. La OTAN fortaleció su presencia en el este europeo. Estados Unidos y la Unión Europea enviaron sistemas defensivos, ayuda financiera y miles de toneladas de asistencia humanitaria. Las sanciones económicas afectaron de manera global las cadenas energéticas y comerciales. El mundo entero sintió las consecuencias de esta guerra. En ciudades como Melitopol, Berdiansk, partes de Lugansk y Donetsk, la vida bajo ocupación cambió drásticamente. Controles de movimiento, cambios administrativos, restricciones de idioma, propaganda y desplazamientos forzados. Muchos habitantes optaron por resistir en silencio, otros huyeron hacia zonas controladas por Ucrania, arriesgándolo todo para recuperar su libertad. La identidad ucraniana se fortaleció durante la guerra. Teatros en Kiev ofrecieron funciones en refugios subterráneos. Museos en Ivano-Frankivsk, Ternopil y Uzhgorod protegieron obras de arte en cajas reforzadas. El cine, la literatura y la música se convirtieron en una forma de resistencia emocional y política. La cultura se transformó en un escudo frente a la adversidad. La guerra afectó rutas comerciales, exportaciones agrícolas y suministros energéticos. El corredor del Mar Negro, vital para la exportación de grano, sufrió bloqueos que impactaron a países de todo el mundo. Regiones como el Oblast de Poltava, ricas en agricultura, jugaron un papel crucial para sostener la economía ucraniana. La dependencia europea del gas ruso llevó a una transformación energética histórica. A pesar de la destrucción, Ucrania mira hacia adelante. Ciudad tras ciudad trabaja en reconstruir puentes, escuelas, hospitales. Kiev, Dnipro, Leópolis se han convertido en centros de planificación para la recuperación del país. El regreso de los refugiados, las inversiones extranjeras y la modernización de la infraestructura forman parte de un proyecto que ya está en marcha. El futuro de Ucrania no está definido, pero su determinación es innegable. La guerra en Ucrania no solo es una disputa territorial, es la lucha de la nación por su identidad, su libertad y su futuro. Ciudades históricas, pueblos pequeños y regiones enteras han quedado marcados para siempre, pero también han surgido historias de resiliencia, solidaridad y valor que recuerdan que, incluso en momentos más oscuros, la humanidad persiste. El final aún no está escrito, pero los lugares y las vidas que han definido este conflicto quedarán grabados para siempre en la memoria colectiva de los ucranianos y del resto del mundo.